Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. En estos programas lo que vemos, lo que revisamos es qué nos ocurre como sociedad, como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales y las humanidades. No solo las ciencias sociales, puesto que nuestro invitado de hoy, aunque tiene todas las capacidades de análisis que dan las ciencias sociales, más bien cultiva lo que podría llamar uno las humanidades, la literatura. Pero es un analista social de mucha importancia y relevancia y de expresiones y posiciones que siempre dan que hablar, polémicas, pero que siempre dan que hablar y que siempre ayudan a comprender lo que estamos viviendo como sociedad. Bueno, lo que queremos plantear hoy día, en una especie de ciclo que estamos haciendo en este programa, de comprensión de los últimos procesos políticos y sociales que el país ha vivido, como lo hicimos con Katia Araujo, como lo hemos hecho con otras personas invitadas, para precisamente ver este tema de las elecciones, pero en un contexto más amplio, que se le puede llamar de la crisis mundial que se vive, se puede hablar de la crisis de la democracia, se puede hablar de una transformación muy profunda en las ciudadanías, en las capacidades de decisión, en las cosas que les interesa a la ciudadanía, en la pérdida de importancia de la política, en la importancia que adquieren los temas de orden, de seguridad, y no de proyectos colectivos, que era lo clásico de la política y sobre todo de la política latinoamericana. Todas historias de proyectos colectivos y que ligaban a la realización o plenitud de los individuos. Tanto es así que las identidades se conformaban fundamentalmente, por lo menos en el caso chileno, en torno en torno a la política. Eran identidades ideológicas, pero en que uno unía el proyecto personal a la política en sus diversas fracciones o partidos. Y en ese sentido había una preocupación generalizada por lo colectivo, por lo público. El entendido que ahí se jugaba parte importante de las condiciones que permiten la felicidad de cada cual. Bueno, hoy ese es un panorama que está totalmente, digamos, destruido. Existen en algunos grupos todavía esta vinculación entre las vías personales y la política, pero en mayor parte de la gente, sobre todo en los actos de votación, etcétera, no está preocupada de cuál es el proyecto, está preocupada de cómo le van a resolver sus problemas y por eso entonces cambia de una elección a otra. Esto tiene efectos en la democracia. La democracia no es el conjunto de instituciones que era antes, en que se expresaba lo que el padre Lincoln dijo, el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Hoy día eso no es así. La gente ve la democracia misma, constituciones, como algo lejano. Y ve, por supuesto, a los partidos no solo como algo lejano, sino como algo que le choca,
que le contradice. Y sobre todo eso se ve en las relaciones jóvenes, pero sobre todo en este sector tan importante de que se ha incorporado a través del voto obligatorio, que son 4 a 5 millones. Bueno, para hablar de esto es que hemos invitado a este analista de renombre que yo le señalaba, que es Patricio Fernández. Patricio Fernández, como ustedes saben, es periodista, fue el fundador del The Clinic, es una persona que ha estado además, fue una persona que participaba en la coordinación del proceso constituyente que hizo Michelle Bachelet. A su vez participó en el proceso constituyente, en el primero, habiendo sido un constitucionalista. Y entonces, mantiene siempre una visión crítica al respecto, y actualmente dirige en la Universidad Diego Portales un proyecto que se llama Democracia UDP, que no significa necesariamente democracia en la UDP, pero que es democracia UDP. Y que es un lugar de reflexión eh, que es de enorme importancia, porque lo que está ocurriendo mucho en el mundo intelectual hoy día es precisamente esta reflexión sobre en qué estamos y hacia dónde va. Bueno, Patricio Fernández, que tiene además estudios de magíster en literatura, en artes, ha accedido a venir a conversar con nosotros para precisamente reflexionar sobre esto que ha sido plasmado en varios artículos que publica en El País, varias columnas, etcétera, y también en la organización de ese programa en la UDP. Bueno, Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. eh, y quisiera partir eh, sobre cuál es tu reflexión de qué se votó en estas últimas elecciones y qué es lo que estaba en juego, para después ir a los detalles, pero como visión general, ¿cómo lo ves? Oye, un gusto, Manuel Antonio, de estar conversando de nuevo contigo. Lo primero es que mientras hacías la presentación, pensaba yo eh, qué manera de habernos ido mal y de haber fracasado en los empeños que desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet se vienen haciendo por generar una nueva constitución, ¿ah? Que lo primero que yo te querría decir es que para mí nunca fue simplemente la construcción de un acuerdo que sustituyera la constitución del 80, sino que siempre lo pensé como la posibilidad de un acuerdo moderno y contemporáneo que tomaba en consideración eh, una cantidad enorme de nuevos ingredientes, eh, de nuevos datos en nuestra convivencia que merecían ser contemplados a la hora de una constitución. Y hoy día estamos en un mundo tan distinto del que entonces creímos. Creo que esa es una primera constatación fuerte, digamos, ¿ah? O sea, quisimos algo que no conseguimos. Y de alguna manera eso creo que nos obliga a una primera reflexión, que es ¿por qué no lo conseguimos? ¿Qué pasó que no lo conseguimos? ¿Qué, de qué, Pero no, Patricio, pero antes de entrar en eso que me parece súper importante es, ¿cuándo fue la última vez que, para usar los términos tuyos, que quisimos y conseguimos es como que país? lo que Es la pasa, transición a la democracia, probablemente, ¿no? sí, yo creo que ahí tuvimos un consenso bastante amplio de algunas cosas básicas, porque existió una valorización mayoritaria, por lo menos, de lo que significaba tener un régimen democrático versus
una dictadura. Ahora, con un añadido sí, que a mí nunca se me ha salido de la cabeza, y es que después de 17 años de dictadura, un 44% de los chilenos pensó que había que proyectar a Pinochet. A mí siempre ese dato me ha llamado la atención más que el dato de cuántos quisieron o apoyaron o no apoyaron el golpe de Estado, porque aquí ya tenía una historia comprobada que conocías, y no obstante esa historia conocida, había quienes, digamos, un porcentaje muy alto que la seguía deseando. Creo Y que eso desde ese momento no baja, de ese 44% por lo menos. prácticamente no baja, aunque sí hay un cambio, yo creo, en el último tiempo, y es que aunque ese 44% está ahí, lo que implicó la cultura concertacionista fue por lo menos una cierta dificultad para algunos de defender lo que habían defendido en ese momento el plebiscito. O sea, había por lo menos algo así como una culpa, no dicha, callada y no sé si sentida, pero al menos fingida. O sea, había una hegemonía democrática que hoy día parece estar sustituida por un gran deseo de orden. Y con esto creo estar cayendo de lleno en tu pregunta. O sea, ¿qué es lo que ganó aquí? Que es una pregunta a la que vale la pena darle más vueltas que una respuesta categórica, digamos, ¿ah? Eh, lo que ganó acá, yo creo que desde hace un buen rato que uno viene viendo que no gana un deseo de algo, sino que un temor o un repudio a algo. Si la vez pasada ganó Gabriel Boric, en buena medida fue porque el monstruo era José Antonio Kast. Y esta vez el monstruo fue el comunismo y la herencia del gobierno. O sea, apareció para las mayorías como más indeseable lo que representaba la candidata de izquierda que lo que representaba el de derecha, porque el apoyo al candidato de derecha es básicamente la votación que hubo en primera vuelta. Pero Eh, eso es bien interesante compararlo con la primera vez que pierde la concertación. Ahí la verdad que no ganó la derecha. Ahí perdió la concertación básicamente por división, porque hay un sector que se sale. Entonces, este fenómeno que tú estás señalando es posterior al primer gobierno de Piñera. El primer gobierno de Piñera es solamente porque hay el Marco Rico Minami saca los votos de la concertación y se los lleva a otro lado. Claro, pero yo creo que ahora, que son tiempos de autocrítica e incluso de flagelaciones, que a mí a veces me preocupan porque son de pronto más allá de lo racional y deseable, que es revisar los errores, acá hay algo que hay una propuesta que se empieza a desperfilar. Y a mí hay algo de eso que es lo que me preocupa, porque yo creo que en esta elección ya no pierde simplemente una un armado político que no supo hacer la campaña que correspondía o que erró en la estrategia de campaña, sino que creo que si somos sinceros, empieza a cundir y a verse un desprecio y una distancia, algo de esto tú hablabas en la presentación del programa, eh, por valores, por ideas, por proyectos que en otro tiempo fueron en Chile muy presentes y muy significativos. A mí lo que más me preocupa, no me preocupa, lo que más me motiva a pensar a propósito de esta elección es justamente en qué lugar queda eso que hemos llamado izquierda, en qué lugar queda eso que hemos llamado alguna oferta transformadora, en qué lugar queda algún tipo de horizonte deseable que alguna vez nos ha parecido, digamos, eh, una invitación válida y una invitación entusiasmante para la gente. Creo que habitamos tiempos de una gran decepción. O sea, uno de los grandes retos que tiene el mundo de izquierda es, es desde ya constatar que hoy día los sectores populares no votaron mayoritariamente por ella. Es hoy día constatar que algo que nos parecía que era lo bien pensante y deseable para muchos dejó de serlo. Que era algo que generaba algún nivel de confianza, alguna invitación justiciera, hoy día de alguna manera es despreciada y descreída.
creo que hay ahí una caída, digamos, una derrota que es muy fuerte y que solo puede obligar a pensar cómo, que yo lo traduzco en esto, con lo poco que me quedo deseable y rescatable de eso que ha significado en la historia la izquierda, es cómo podemos volver a convencer que la comunidad tiene alguna importancia. Si Ahora, alguna vez, sí. sí, perdón, perdón, te interrumpí. Es que quería preguntarte una cosa que dejaste y que viene ahora. ¿Por qué no conseguimos, porque esa fue tu intervención inicial, ¿por qué no conseguimos lo que queríamos? Precisamente porque desapareció la comunidad colectiva. Eh, a ver, estamos en unos tiempos de transformaciones muy grandes, tecnológicas, para repetir lugares comunes, digamos, pero no por lugares comunes menos ciertos, que han cambiado de alguna manera nuestros modos de relacionarnos, nuestras maneras de entendernos. Tú hablaste en algún momento, y yo me acordé mientras tú lo recordabas, de cuando yo entré a la universidad el año 87, y ahí uno sabía quién era quién dependiendo de a qué partido adscribía o con qué mundos funcionaba. Entonces uno sabía quién eran los demócratas cristianos, militaran o no militaran, quiénes eran los socialistas, militaran o no militaran, y así sucesivamente, los de derecha, etcétera. Hoy día esos partidos tienen una representación bajísima, sus cuerpos de ideas no solo están desdibujados, sino que incluso a quien los quiera ver de manera más o menos ortodoxa no le hacen sentido. Yo creo que a mí me impresiona mucho el ver que para un número creciente de gente, desde el Partido Comunista hasta los republicanos o los libertarios, son una racionalidad, son un universo en el que todos se parecen y en cambio los que están ahí adentro tienden a creer que ese es el rango de diferencias existentes, cuando para algunos es como una manera de pensar, que tienen unas diferencias internas, pero que son todos una misma vaina, digamos. Eso creo que ya es algo muy sorprendente. O sea, hay proyectos que dejaron, que no solo entraron en crisis, sino que dejaron de identificar a la gente. Yo creo, Manuel Antonio, que hay algo de esto que estamos viendo los últimos estertores del fin de la Guerra Fría, o sea, de un ordenamiento que se pierde y que tenemos que entregarnos a ver en qué consistirá el que viene, sin que eso signifique aplaudir como foca, que es lo que trata de transmitir muchas veces la derecha, que es algo así como entender lo que la gente quiere debiera ser sinónimo de desear lo mismo. Pero el asunto es cómo ofertar algo que se vuelve deseable. Y creo que eso está muy perdido. Ahora, el punto es, recuerdo hace un tiempo, no sé si tú te acuerdas, estuvimos juntos en un seminario y a mí me tocó hablar antes y hablé mucho de la pérdida absoluta de un proyecto, proyectos de transformación, que era lo que había, independientemente cuál fuera, que era lo que encauzaba y permitía, digamos, a esa comunidad que existía, que era la comunidad, la polis, digamos, la comunidad política, permitía tomar opciones y vincular su vida personal con un proyecto histórico. Y entonces hablaba de eso. Y en tu intervención, yo creo que eh, tomabas lo que yo había dicho, pero para discutirlo, para... Y me acuerdo tu frase era, ¿qué significa hoy hablar? Si estamos de acuerdo, un proyecto de transformación era algo que cohesionaba posiciones, ordenaba el conflicto. ¿Ah? Bueno, entonces, entonces tú decías, ¿qué significa tener un proyecto de transformación en una sociedad que en la mañana amanece de esta manera y ya en la tarde ya se ha transformado enteramente? Claro, yo creo que ese es un tema que es bien Pero eso es un problema de la importante. política. Eso hace que la política parezca realmente como difícil de entender
salvo que sea la política que hacen los políticos estrictamente, que resolver conflictos, problemas, etcétera, y política pública, pero sin proyecto. Pero mira, es que el problema que hay ahí, o quizás lo que yo hubiera querido, o lo que yo pretendía decir ahí, es cómo pretender un proyecto transformador en un mundo en muy veloz transformación, que es parecido a decir cómo aspirar a una revolución en un mundo que está en revolución. O sea, mira, fíjate que esto tiene una manera que uno lo podría vincular con lo que está sucediendo ahora. Se supone que el proyecto de izquierda, la revolución, en sus distintas versiones, aspiraba a una transformación del orden imperante. Y hoy día cuesta decir cuál es el orden imperante, porque es un desorden en movimiento. Entonces, ¿cómo fijar? De pronto ese proyecto transformador se vuelve, entre comillas, se anquilosa. O sea, es como querer ponerle un molde estático a un mundo en movimiento. Claro, es Y que hay lo que pasa es que la particularidad de la sociedad industrial, la sociedad que comienza con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etcétera, esa es una sociedad que además se engarza, no es lo mismo, pero se engarza con el capitalismo. Bueno, y frente a eso aparecen las primeras como críticas que lo que dicen es, bueno, ya, aceptamos la sociedad industrial, tanto así que Marx era el más enamorado de las fuerzas del desarrollo y la fuerza productiva, solo que decía que había que cambiar las relaciones de la producción. Y de ahí para adelante, durante 2 siglos, el ideal de la izquierda fue quizás los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, etcétera, pero transformarlo fundamentalmente en la superación del capitalismo. Y a eso se le llamaba socialismo. Ahora, ¿qué es el capitalismo hoy en la sociedad digital o sociedad de red? ¿Qué significa en esta sociedad el socialismo? Uno la mira, puede entender, mi pese a que haya fracasado, impresión, pero la puede entender en la sociedad industrial, porque se trataba de cambiar las relaciones de clase. Pero hoy mira, día te- hablar mismo de clase, no es que no existan ciertas clases o ciertos principios de clase, pero la sociedad no se organiza en torno a eso. Ya, y yo yo diría lo siguiente, lo que yo por lo menos percibo es lo siguiente, voy a ser como bien categórico, así, pero como para provocar también. Yo creo que la primera constatación que uno tendría que hacer es que el socialismo fracasó y no funcionó. Eh, y desde ese momento, un poco como diría Mark Fisher, digamos, nos podemos imaginar cualquier cosa menos el fin de esto en lo que estamos. Y en ese momento, eso es lo que estamos, llamémosle capitalismo si tú quieres, pero creo que es mucho más complejo, Es mucho más complejo. No, estamos en una sociedad de red globalizada que y es se las otra tiene, cosa y se las enteramente distinta a la sociedad industrial. y se las tiene que ver consigo mismo. O sea, el drama en el que estamos ahora no es capitalismo o su alternativa, sino es el capitalismo con sus propios dilemas y dramas generados íntimamente, digamos, que no sabe cómo salir de ahí y que no sabemos, todos los que lo habitamos, cómo salir y movernos de ahí. Sí, porque Eh, además la sociedad no está estructurada de esa manera, porque finalmente si hubiéramos mantenido las clases sociales, el Estado, los partidos que representan las clases, habríamos seguido ya, en la pero, idea que se trata de tomar el poder y hacer la transformación. Pero pero esa no es la sociedad. mira una cosa que a mí me llama la atención. La izquierda tuvo una fuerza muy grande mientras de alguna manera mantuvo el liderazgo, o sea, encauzó o lideró un tipo de resentimiento, que era el de los pobres con los ricos, es decir, ¿por qué el otro tiene tanto y yo tan poco? Y me llama la atención en las actuales derechas de alguna manera en la sociedad en la que estamos viviendo, que ese resentimiento económico ha sido sustituido por un resentimiento cultural que hace que un personaje como Donald Trump o como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sea capaz de representar, entre comillas, a las masas populares más que los privilegiados demócratas o más que, no sé, Hillary Clinton y los demócratas en Estados Unidos. Y resulta que de pronto la izquierda se fue volviendo y los demócratas en Estados Unidos un lujo. El lujo de esos que parecen
tener un gusto, una sofisticación, una capacidad de desear mundos mejores, de imaginar bellezas, de que los otros, representados incluso por un tipo que tiene una torre de oro en Manhattan, dicen, pero ¿qué se cree este garretón que cree que el Tiziano es mejor que el pintor de la esquina de mi casa? A mí hay algo ahí que me conmueve y que encierra una trampa de la que no sé cómo se sale, porque resulta que el Tiziano es mejor pintor y dio con algunos tonos de la belleza que el pintor de la esquina de tu casa no dio. Y para entender eso hay que haber visto mucha pintura. Para entender eso hay que haber recorrido la historia del arte. Y lo que antes se aceptaba, que era lo modélico, de pronto empieza a indignar, que es como, y esto creo que tiene que ver con la actual situación de las comunicaciones, o sea, alguna vez Humberto Eco se reía de eso, decía que con las redes sociales el curado del bar se creía igual que el filósofo, digamos, más encumbrado, porque podía opinar en el mismo escenario. ¿Y cómo se sale de eso? Esto que parece incorrecto, porque cuando yo digo esto, viene el otro y dice, aquí está el pije, el privilegiado de siempre, que tiene tales justitos y desprecia al qué sé yo, al que no conoce lo que él conoce. Pero es que en algún momento el conocimiento tuvo valor y de pronto se puso en cuestión. Entonces, ese paso de algo así como la desigualdad económica, que hacía que incluso las almas delicadas dijeran esto es inaceptable, se vuelve de pronto un resentimiento cultural que desprecia a las almas delicadas. Yo no sé de verdad cómo esto se articula, porque yo no estoy dispuesto para encontrarle la razón a un personaje que no sabe de arte que el pintor de su esquina es tan valioso o más que Rafaelo. Porque yo sé que eso que Rafaelo hace es producto de una historia, de un conocimiento, de unas relaciones, de unos vínculos, de una sofisticación que la da efectivamente la cultura. Y hoy día hay algo en la cultura que está convertido en despreciable. Claro, o sea, yo tengo la impresión, por ejemplo, cuando uno piensa la, la conversión de las salas de cine para ver cine en una especie de restaurante lleno de malos olores, en que se va a comer y hacer lo más ruido posible para que se sepa que hay alguien que está comiendo, y donde, digamos, la calidad de la película eh, no importa, salvo a un público muy reservado, que por supuesto que aumenta la distancia. ¿Eh? Y entonces, mi impresión es que es muy difícil hoy día un discurso. Ya hablábamos de que el gran problema es la pérdida de un sentido de comunidad, de pertenencia a algo colectivo. Bueno, pero es que es muy difícil eso, porque Pero, yo encuentro que el colectivo es el que es igual a mí, que además lo encuentro en las redes, ¿eh? O lo encuentro también en mi barrio. ¿Eh? Entonces, no hay un colectivo y el proceso constitucional, tú fuiste testigo de eso, es la mejor expresión de eso. Ahí no había un nosotros, pero cada uno era un nosotros. déjame hacerte una pregunta provocadora, como ¿debe la izquierda, esa izquierda que ha perdido su lugar, esa izquierda que ha perdido su horizonte, desear lo que desean los pobres? ¿O esa izquierda o la izquierda quiere un tipo de sociedad? ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Porque si la izquierda quiere hoy día lo que quieren los pobres, para decirlo así, tendría que verse muy expuesta posiblemente a aceptar que los pobres quieren, o que un porcentaje muy alto de la gente que vive en estado de carencia, lo que quiere es riqueza. Y lo que quiere es lo mismo que tiene lo mismo que quiere el empresario millonario comprarse
más bienes y tener más asuntos. ¿Cuál es el reto de la izquierda? ¿Qué es lo que pretende? Yo, ¿Pretende un tipo de mundo o pretende apoyar y ser vocera de un sector social? ¿Qué pretende? a ver, yo tengo la impresión que eh, llamémosle esa conexión de dos puntos se ha transformado en dualidad, y en dualidad relativamente antagónica. La izquierda lo que quería era un tipo de sociedad con justicia, con igualdad, que significaba resolver el problema precisamente de la desigualdad y el problema de los sectores más afectados y pobres. Claro, defraudados. ¿Cómo? Defraudados por esa promesa. No, no, ¿Por qué? no. No, no, Porque, digo, la izquierda quería eso. sí, 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 te Eso entiendo. era su proyecto. Y hoy día lo que ocurre es que tú sigues pensando que hay una enorme cantidad de injusticias que solo se resuelven de una manera más estructural. Y que eso es lo que debiera ser querido por los grandes sectores populares, entre comillas, porque ya no sabemos qué es lo que es los sectores populares, no No, sabemos lo que es el pero, pueblo. pero lo que más o menos sabemos es que esos grandes sectores populares hoy día desconfían de esa promesa. Así O es, sea, por supuesto, ya, por y supuesto. lo que le dice un Milei o un Kaiser o posiblemente un Cast a esos sectores populares que se lo dice o literal o subrepticiamente es, oiga, usted ya le han cantado esta cantinela varias veces, ¿cierto? Y el mundo paradisiaco de justicia e igualdad que cantaron cristianos y marxistas alguna vez no ha producido ni esa justicia ni esa igualdad. Por lo tanto, señor, quiera usted lo mismo que yo. Y lo que yo quiero es arreglármela con mis propias uñas y salir adelante. Y aquí le voy a contar algunos ejemplos de gente que lo consigue y que obtiene resultados más concretos que los que ese paraíso difuso ha prometido tanto tiempo y no se ha visto en la humanidad. Entonces, bueno, y por lo tanto le puede estar hablando al oído de ese personaje marginal con una cercanía y una complicidad que la otra promesa ya no le genera. Ya, pero, de acuerdo. Pero las experiencias que tenemos, que son las existentes, digamos, de Milley, Trump, etcétera, son lo que les, digamos, se reveló que, que mentía. No está claro todavía. No, perdón, sí, en el caso de Bolsonaro sí. No, pero a ver, pero espérate. A la elección siguiente, por eso digo, digamos, esa gente no le creyó tampoco. Ya, O pero sea, espérate, usted me no dijo que no hay, pensara en el sueño y que me iba a resolver mi problema, no me lo ha resuelto. Diga, ya, pero no hay, espere, pero diga, espérate, no hay gobiernos más calamitosos y más indeseables de momento en América Latina que Venezuela, Nicaragua y Cuba. No los hay. perdón, Entonces, no, que eso, ya, es que eso no es, eso es una izquierda. bueno, Es la izquierda y es la izquierda y yo creo que el caso cubano es distinto. no, es Eh, calamitoso, acabo de estar sí, ahí. no, perdón, no estoy hablando que no sea hoy día calamitoso. Lo que te No, quiero es de decir, miseria. O sea, eso sí, es un espacio. de acuerdo, pero eso es el caso venezolano, es un caso que nace en otra época. ¿Ah? Y en una época en que se creían en los proyectos socialistas, que fue un fracaso, es otra cosa. Pero estos otros, no, pues, estos otros no creían en eso. Es absolutamente distinto lo que le ocurre. Pero en fin, pero dejemos esos tres casos de lado para irnos a una cuestión que yo creo que es el, lo interesante que tiene, la particularidad que tiene el caso chileno, a mi juicio, es que, el caso chileno ahora, es que es la única derecha que tiene un referente propio. Es la única derecha que se crea en dictadura.
y que entonces tiene un orden económico y un orden político. Y eso lo dice claramente cuando dice Jaime Guzmán es el que fundó todo esto. Claro, se tuvo que expresar a través de Pinochet, pero es ese el orden político, que es un orden autoritario, y después está el mundo económico, que son el neoliberalismo, como se le quiera llamar, los Chicago Boys, etc. Entonces, el gran problema de Chile es que se trata de una derecha cuyos genes son el autoritarismo, la ilusión del mercado, el Estado solo para tareas represivas, y eso es su referente, no tiene otro. Y de hecho, lo interesante es que solamente ha habido dos excepciones a esto, las dos, quien las ha liderado, votó por el no. Es el único que votó por el no de todos esos sectores. Y entonces, Hasta lo que ahora. tú tienes, ¿eh? Hasta ahora. Que ganó uno que votó por el sí y que no ha hecho nunca ni una revisión, ni un mea culpa, ni Estoy de nada. acuerdo, no, por eso estoy diciendo. No, es exactamente eso. Entonces, esta Asunto que no derecha, solo pasa en Chile, ¿ah? Porque pero en España estás viviendo el renacer del franquismo. Eh, bueno, y, ya, y Orondo. está bien, pero no es, ya, pero aquí no es el renacer del pinochetismo. Este existe en, porque fíjate bien que, salvo el caso de Sebastián Piñera, siempre que hay el enfrentamiento de este clivaje, el punto de la derecha que predomina es el más duro siempre. Al comienzo era la UDI, después pasa a ser los que están actualmente con el interregno de Piñera. Pero piensa tú en el llamado al primer plebiscito, que es el equivalente, digamos, a el llamado a derrocar a Allende, era una minoría al comienzo y se hizo mayoría. Y aquí también era una minoría y se hizo mayoría. Y entonces es una derecha hegemonizada por una derecha autoritaria que no tiene otro proyecto que la vuelta a lo que era, en la medida de lo posible, a lo que era la sociedad pinochetista. Y eso es lo más grave. Y en Pero ese mira, sentido es interesante el discurso de Asunción, no de Asunción, pero digamos el discurso de esa noche de Cast, porque ahí la idea de él es decir, vamos a hacer la concertación de derecha. pero mira una cosa que yo he notado en esta elección, y no sé si tú lo has notado. Esto yo creo que en los grandes números no es significativo, ¿ah? Pero, pero hay algo acá que pasa, hay algo en esto. Yo creo que efectivamente es cierto que aquí se rompió el clivaje del sí y el no, que de alguna manera guió el proceso político chileno desde el año 90. Yo no me compro que fue sustituido a cabalidad por el clivaje del apruebo o rechazo de la convención del año de septiembre del 22. Pero yo me he encontrado con algo que lo resumiría así, y que nos vuelve a la historia del golpe de Estado y de Pinochet, etcétera. Me he encontrado como con que hay un mundo, no sé, que entonces podía haber sido medio demócrata cristiano, que apoyó incluso el golpe de Estado, que de pronto ahora vuelve a votar, que votó por la concertación a lo largo de todos estos años y que de pronto ahora se le sueltan las trenzas y vuelve a ser capaz de votar por Cast, que viene a representar ese golpe. Y creo que algo de lo que pasó acá tiene que ver con que entre el estallido social y la convención, de manera bastante psicoanalítica, extraña, o sea, no literal, volvió a aparecer una frase que en Pinochet era muy permanente, el fantasma del caos.
del desorden y Claro, que, exactamente. y que de Es la pronto coyuntura que permite que el proyecto que tenía la derecha siempre se haga realidad. Es exactamente la coyuntura. Oye, desgraciadamente me doy cuenta que tenemos que terminar y tú tenías una reunión, pero dime ahora, dime una cosa. ¿Cuál sería tu visión de y cómo se sale de esto? no sé, porque mira, yo por lo menos estoy en una actitud muy de compás de espera para ver qué significa Cast. Eh, y soy de esos que está más preocupado por lo que inventemos como alternativa que por obnubilarnos y gritar ante el peligro, la amenaza, el monstruo real o inventado que tenemos enfrente. Porque creo que la gran carencia hoy día, o sea, el verdadero reto hoy día es presentar una alternativa deseable, entusiasmante, coherente, revitalizada, etcétera. O sea, creo y yo le deseo a Cast que le vaya bien. Yo le deseo al gobierno por venir que le vaya bien, ¿Pero para qué que el significa que le vaya bien para ella? Era como decirle que le no, vaya bien a Pinochet. no, lo que te Es quiero que le decir con vaya esto, bien es que no, cumpla su proyecto no, escúchame. autoritario. No, escúchame. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Le deseo que le vaya bien en el sentido de que consiga, de que sea eficiente incluso en sus promesas, o sea, que la seguridad baje, que el crecimiento aumente, etcétera. Se lo deseo porque el reto nuestro es generar una alternativa mejor, no es dormirnos en el placer de la Así es. derrota de la alternativa. Eso no Y, podemos estar más de acuerdo con eso. ya, y creo que ese esfuerzo, que no es nada de menor, eh, está en pañales. O sea, creo que aquí no me interesa la flagelación respecto del gobierno de Boris, del que podríamos haber hablado otro mucho rato y el que yo creo que no tiene las características que la derecha quiere ponerle, etcétera, sin lugar a dudas. Pero creo que el progresismo, la izquierda, el proyecto transformador, justiciero, comunitario, etcétera, como le queramos llamar, tiene un reto mayor. O sea, y ese reto mayor no lo puede llevar a contentarse con su herencia, ni No, lo por puede supuesto. llevar a contentarse con lo que ha sido o ha querido ser, No, ni yo con, creo que hay que reinventarlo. Hay que ni con reinventarlo. ninguna parecida superioridad moral, sino que lo tiene que exigir. Y creo que esa es una tarea que tenemos por delante. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Patricio, por esta conversación que ha sobrepasado todos los límites, no del contenido, sino del tiempo. Y bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores. Este es el último programa de este año, eh, pero seguimos en enero y ahí completamos la temporada, donde vamos a volver a retomar algunos de estos temas. Quizás algunos de ellos con más esperanza, pensando, por ejemplo, en lo que se ha hecho en materia cultural con los temas del Congreso del Futuro, de pensar el futuro que está aquí, que está ya presente en nuestra sociedad. Muchas gracias, Patricio. Un gusto. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.